fondo, con Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto recibirlo hoy aquí en A Fondo. Usted recordará que hace ya casi 2 años, cuando el presidente tomó posesión, hizo con un talante muy diferente al que nos presenta ahora en las mañaneras, hizo la lectura de 100 compromisos que cumpliría en su administración. A 2 años, él dice que el 95% está concluido. Y vamos a analizar hoy con gente que sabe mucho de esto. ¿De verdad están cumplidos? ¿De verdad existe la manera de comprobar que estén cumplidos? ¿De verdad es factible considerar que el presidente honró su palabra? Vamos a ver, esta no será mi opinión, será la de los especialistas, analistas que tengo el privilegio de contar hoy con ellos en este programa. Le presento a Marco Levario Turcot, él es analista y es director de la revista Etcétera. Al doctor Gonzalo Hernández Licona, él es economista, él está en la red de pobreza multidimensional y fue director de Coneval, así es de que de esto sabe Marco Levario. Bienvenido, doctor Hernández Licona. Javier Martín Reyes, él es académico del CIDE. Muchísimas gracias por acompañarnos. La primera pregunta es, ¿de verdad ustedes creen que están cumplidos 95 de estos compromisos? Doctor Hernández Licona, de acuerdo con tu experiencia en Coneval, ¿se puede afirmar que se han cumplido? Mira, si uno ve la página donde están los 100 compromisos, está en la página del gobierno, ahí están listados. Yo quiero decir en primer lugar que obviamente cualquier presidente, todos los presidentes tienen ahí un conjunto de promesas. El presidente Peña Nieto los puso ante notarios. Hay una mezcla interesantísima siempre en la política de promesas, de cosas, de entregas. Muy difícilmente se hacen promesas de resultados, por cierto, que luego si quieres hablamos más adelante. O sea, en vez de decir vamos a bajar la pobreza, tú dices vamos a aumentar tal monto para tales personas. En vez de decir vamos a generar más crecimiento económico o más empleos, dices vamos a hacer tal o cual cosa muy concreta. Entonces, los compromisos del presidente López Obrador, pues es una mezcla de promesas de campaña, de narrativas interesantes, ciertamente. Mucha gente votó por esas opciones. Obviamente, cuando tú ves, o quien quiera que vea el cumplimiento, para uno que ha sido estricto en la evaluación y la medición, pues hay unos que no están muy sencillos o no muy claros. Por ejemplo, a los políticos les encanta usar la palabra atención y atender, ¿no? Nos encanta decir, estamos atendiendo a la población indígena. En el primer compromiso es dar atención especial a los pueblos indígenas. Entonces, les encanta a los políticos dar atención, y atención puede ser cualquier cosa. Yo puedo tener atención contigo, claro, si te saludo y te mando un abrazo y te hago así en la cama, yo ya te tuve una atención contigo, o si hago un trabajo especialmente en donde a ti o a la población indígena la saco de la pobreza, le aumento sus derechos humanos, entonces, entonces, por ejemplo, aquí dice, cumplido el dar atención especial a los pueblos indígenas y preferencia en los programas de proyectos gubernamentales, sí, pues porque el gobierno ha priorizado la entrega de programas sociales a los pueblos indígenas. ¿Están mejor? ¿Quién sabe? ¿Va a salir de la pobreza? ¿Quién sabe? Entonces, cumplir ese primero, pues está interesante, porque esa atención, pues ya está cumplida, pues sí, pues lo saludé un día, ¿no? El segundo igual, ¿no? Atender a todos los mexicanos bajo el principio de que por el bien de todos, primero los pobres. Primero los está pobres. Cumplido. El gobierno ha priorizado la entrega de los programas sociales, ha priorizado. No tenemos claridad, Maite, si efectivamente los programas están llegando a la población más pobre. Eso no lo tenemos todavía forma de saberlo. Por lo tanto, que esté cumplido, pues aquí habrá que pensar, pues de qué manera nos van a comprobar eso, ¿ah?
Ese yo creo que es uno de los temas, ¿no? No existen padrones, no están auditados, no hay información, lo puedes pedir por transparencia, te niegan la información y no hay manera de evaluar estos programas, que ese es el otro asunto en relación con estos compromisos. Javier Martín Reyes, ¿cuál es tu opinión en relación con este cumplimiento a 2 años de que los presentara el presidente? No, a ver, yo concuerdo muchísimo con lo que dice Gonzalo. Yo creo que hay pocas personas, digamos, en el país tan calificadas en materia de evaluación y creo que lo que ya apuntaba Gonzalo es muy cierto. O sea, un primer gran problema de estos compromisos es que el fraseo es tan ambiguo y es tan amplio, ¿no? Que pues prácticamente con cualquier tipo, digamos, de acción gubernamental se podrían tratar de justificar. Incluso considerando esto, que de nueva cuenta no tenemos demasiada claridad en lo que nos tratan de decir estos compromisos, yo creo que hay algunos que son abiertamente falsos, ¿no? O sea, lo que hoy sabemos, ¿no? Es que incluso los programas icónicos, ¿no? O que el presidente de la República ha tratado de enfatizar más, como estas transferencias directas hacia los estudiantes, hacia los adultos mayores, hasta cierto tipo de poblaciones en riesgo y vulnerabilidad, pues no están del todo cumplidos ni están llegando a los números que se pensaba, ¿no? Pienso también, por ejemplo, en el programa, ¿no? De Jóvenes Construyendo el Futuro, que el presidente de la República ha tratado de vender como uno de estos grandes proyectos que buscan garantizar el empleo de millones y millones de jóvenes, y lo cierto es que con los pocos datos que tenemos sabemos que estamos muy, muy lejos. Si nos seguimos sobre la lista, yo mucho me temo, Maite, que estamos frente a una situación realmente complicada. A ver, uno de los famosos 100 compromisos era apoyar, por ejemplo, al CONACYT, tanto en la faceta del otorgamiento de becas como en el apoyo a la investigación. Y lo que sabemos es que lo que hemos visto de parte del gobierno federal son intentos deliberados para limitar el número de becas, para limitar el número de recursos. Que no se nos olvide que hasta hace unos meses había una amenaza de que sí le iba a recortar el 75% del gasto operativo a los centros CONACYT, lo cual iba a hacer pues prácticamente que fuera imposible que los centros operaran, impartieran obviamente sus programas docentes. Sabemos que se han recortado también las becas a los estudiantes, ¿no? Entonces, yo creo que la presidencia de la República hoy nos diga que se están cumpliendo en un alto porcentaje estos objetivos, incluso cuando son vagos, pues no pasa de ser un chiste malo, ¿no? El último ejemplo que yo pondría en esta primera intervención, Maite, es pensemos en este compromiso de crear 100 nuevas universidades públicas. Bueno, lo que sabemos hoy en día es que esas 100 universidades públicas son una absoluta simulación, ¿no? Que fueron creadas de manera improvisada, que no tienen instalaciones, no tienen recursos, no tienen profesores capacitados y de nueva cuenta lo que necesita este país no es crear escuelas patito, ¿no? En números, siguiendo una lógica del kilo. El gran pendiente que tiene la educación mexicana en todos sus niveles es el de la calidad. Y hoy sabemos que si algo ha hecho esta administración, y que ahí sí tendríamos que reconocerle que cumplió, fue desmantelar todo el sistema de evaluación que había costado muchísimo trabajo construir. Yo creo, y lo digo de manera muy respetuosa, que el presidente nos diga que ya se cumplieron estos 100 compromisos, pues es algo abiertamente falso. Gracias. Marco Gregorio Turco, te dejo al final para que me des tu opinión y sobre todo haciendo énfasis en uno de los compromisos que el presidente dice que está cumplido gracias al mecanismo de protección de periodistas y que es el de que se respetará la libertad de expresión. Adelante, Marco Gregorio Turco. Claro que sí. Creo que una pregunta tan clara merece una respuesta igualmente clara y contundente. No solo no se han cumplido los compromisos que el presidente señala como tal, sino incluso vivimos 2 años después una auténtica situación de desastre que se puede documentar en efecto, sobre todo por los trabajos periodísticos y por la recuperación de la memoria que implica siempre la investigación y con ello, en efecto, poder mostrar o demostrar que no solo no los ha cumplido, sino que estamos en una situación peor. Si hacemos una revisión
de las propuestas de campaña del presidente de la República, desde luego no en la página electrónica porque tuvieron el descuido de no pagar el dominio y ahora esa página es una página pornográfica. Si hacemos una revisión con lo que propuso Andrés Manuel López Obrador y recordamos que él mismo con toda desfachatez dijo que una cosa era lo que se decía en campaña y otra cosa es lo que expresaba la propia realidad, podemos encontrar, por citar dos, antes de responder a lo que tiene que ver con la esfera de la libertad de expresión, dos temas que son abiertamente contrarios a lo que él se comprometió. El primero es las asignaciones directas. 7 de cada 10 asignaciones del gobierno de la República a determinadas actividades productivas o de prestación de servicios han sido, digamos, abiertamente resueltas de manera vertical y de esas 7, al menos 3 de esas asignaciones han sido o son relacionadas con personajes del mismo gobierno, como vimos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, en la contratación de algunos servicios o insumos para la procuración en particular de la pandemia. Y el otro elemento que va muy pegado a ello, por supuesto, es el que tiene que ver con la corrupción. Sin duda, este gobierno ha sido opaco precisamente porque no pretende que sea la transparencia o los órganos de transparencia los que nos permitan evaluar. Pero junto con ello también podemos decir que son ya muchos los aspectos que demuestran, incluso dentro del propio proceso electoral, cuando recibe una gran cantidad de dinero el hermano del presidente hasta la propia fecha, con distintas personalidades que han sido favorecidas por parte del gobierno o que han renunciado, como es el caso, por ejemplo, de Jaime Cárdenas, señalando que no hay una abierta disposición para combatir la corrupción, nos muestra en efecto que con datos y con situaciones específicas no solo estamos muy lejos de esa consecución de objetivos, sino incluso en un auténtico drama. Y ya que hablamos de drama, 18 periodistas fallecidos sin que el presidente de la República haya mostrado o demostrado empatía con su labor periodística, al contrario, asiduamente critica a los periodistas que le cuestionan o a los medios de comunicación que le cuestionan y menos aún ha tenido empatía con los familiares de estos profesionales de la comunicación asesinados, esa es la palabra, asesinados en el país. De tal suerte que también incumplió en efecto con todos aquellos mecanismos de protección para los propios periodistas e incluso forma parte de uno de los vacíos retóricos más sistemáticos del propio presidente. De tal suerte que también a eso habría que sumar un elemento más, el que tiene que ver con los medios, cuando el gobierno de la República, dentro de esos 100 compromisos, dijo que establecería una normatividad para la asignación de publicidad y, sin embargo, esta no existe, sino una asignación completamente arbitraria que favorece a unos medios y que a otros medios incluso los veta o los sanciona de una manera desproporcionada, como ocurrió con la revista Nexos. Alguien diría que para ser diferentes se parecen mucho a los anteriores, ¿no? Creo que incluso es peor y que estamos en presencia de la configuración de un régimen muy distinto, no solo a los anteriores verticales y corruptos en efecto, sino de una enorme concentración del poder. Hay un segundo plano que vale la pena siempre tener en cuenta, el que va más allá de las ofertas electorales, pero que a muchos de nosotros nos quedaba claro. Andrés Manuel López Obrador iba a mandar al diablo a las instituciones y eso es lo que paulatinamente ha estado haciendo. Sí, ahora sí, ya con todo el poder para lograrlo. Gonzalo Hernández Licona, a mí me preocupa el tema de la corrupción y yo creo que está íntimamente ligado con el de la pobreza. Cuando hablan de primero los pobres, no entiendo a qué se refieren, porque estamos viendo que la falta de medicamentos, la carencia de los servicios de salud, la inoperatividad del INSABI, a quien afecta básicamente es a los pobres, porque además estos dineros que se entregan no permiten que la gente pueda comprar o pagar los servicios que necesita, como los servicios médicos, por ejemplo.
Mira, ciertamente las dos esferas que mencionas son relevantes desde hace tiempo. En buena parte el discurso y la narrativa del candidato desde hace 18 años ha sido tal. Corrupción, pobreza, tenía por supuesto razón en el diagnóstico. El problema más importante es los cómo, ¿no, Maite? Porque en los cómo no vemos, y al menos yo no veo las formas adecuadas de combatir ambas, ¿no? Déjame empezar por la pobreza. En el caso de la pobreza, el fenómeno en México es histórico, es complejo, y no basta con programas de transferencia monetaria para terminar con la pobreza, y mucho menos darle a la población en pobreza sus derechos y acceso efectivo a los derechos, ¿no? Entonces, por supuesto, cualquier política social necesita una dosis de transferencia monetaria. En cualquier país tipo México es importante. Hay poblaciones que requieren un apoyo especial, la población con discapacidad, los adultos mayores. Sin embargo, pensar, Maite, desde mi punto de vista, que esos programas que están diseñados en el caso de este gobierno desde el 2018 son la solución, uno, a la pobreza actual y dos, a la crisis del COVID, me parece una visión muy, muy, muy corta, ¿no? Varias razones, por supuesto me puedo extender aquí horas, pero pongo dos. El problema que tenemos hoy, desde marzo, en México y en el mundo, tiene que ver con un tema de empleos, de la población que estuvo y ha estado perdiendo sus empleos. No hay ningún programa social para ellos, es decir, en los programas de adultos mayores, de apoyo a la población, no es para eso. ¿Verdad? Por lo tanto, esos programas no le van a dar solución al problema actual. Y en segundo lugar, esos programas no están tampoco diseñados para que la población tenga acceso efectivo a los derechos, porque nos estamos quedando a la mitad. O sea, el acceso efectivo implica sí que haya disponibilidad, que haya accesibilidad y que haya calidad. El ejemplo de los más interesantes de polémica al principio fue el de las estancias infantiles. De hecho, un compromiso del presidente fue tal cual dice, voy a mantener el programa de estancias infantiles, de la vieja se desoltar, está ahí puesto, ¿no? Bueno, sí, eso claro, no solamente no se cumplió, claro, ese programa ya no existe, o sea, no cumplió esa. Hizo un programa diferente, muy diferente, que es transferencia monetaria a madres con hijos, pero sin tener garantía de que esas madres utilicen esa lana para estancias o para guarderías. Es un ejemplo donde no solamente no está cumpliendo lo que dijo el presidente, sino que está diseñando un programa pensando que con él y otros van a reducir pobreza, y no estás ni siquiera fortaleciendo el acceso efectivo a los derechos. Y finalmente, en caso de pobreza, no estamos seguros, como decía al principio, que está llegando ese apoyo a la población más pobre. El censo del bienestar que se hizo, no sabemos bien de qué se trata, no sabemos dónde está, no hay información del mismo. El programa Prospera era el menos malo, déjame ponerlo así, o el mejor, el menos malo, para llevar dinero a los más pobres. Ese programa ya no existe. Entonces, ya no tenemos forma de saber si eso es. Sí, no, cuando buscas en internet el censo del bienestar, bueno, te apanicas porque dices, de verdad, esto es todo lo que hay, es verdaderamente ofensivo. Yo te quiero preguntar, Gonzalo Hernández, Javier Martín Reyes, a la luz o juzgando o analizando a partir de la renuncia de Jaime Cárdenas, este gobierno sigue peleado con la legalidad, ¿no? Entonces él decía, es que quiere ser muy formalito, quiere que las cosas se hagan bien y así no se puede. Bueno, ¿cómo le hacemos, no? Sí, y yo creo que digamos, hay muchos ejemplos, Maite, ¿no? De cómo el presidente López Obrador realmente no entiende que uno de los principios básicos de cualquier democracia constitucional, ¿no? De cualquier Estado moderno, pues esto no es una invención reciente, esto es una conquista de siglos, es que todas las autoridades tienen que actuar dentro del marco que les permiten la Constitución y la ley.
y que si no les gusta, porque Claro. es obvio que en cualquier democracia puede haber desacuerdos sobre las reglas constitucionales o legales, hay mecanismos que se pueden utilizar para cambiarlas. Y vaya, y esto es paradójico porque pues Morena, como sabemos, tiene unas mayorías tan grandes que prácticamente les alcanza para modificar por sí mismos la Constitución. Los ejemplos son muchos, pero este que mencionas tú, Maite, de Jaime Cárdenas, creo que es particularmente significativo. Porque Jaime Cárdenas es un muy respetado jurista y constitucionalista de nuestro país, tiene una muy amplia trayectoria y yo te diría que tiene dos grandes características. La primera es que él siempre ha sido un hombre de izquierda y en fechas recientes ha sido un convencido y un aliado del presidente López Obrador. Es decir, la lealtad de Jaime Cárdenas a la llamada Cuarta Transformación, el presidente López Obrador, no puede quedar en duda. Incluso él en su renuncia así lo dice. La otra cosa es que Jaime Cárdenas, en términos teóricos, filosóficos, es un abogado profundamente antiformalista, ¿no? Yo te diría, si de un lado tenemos a estos abogadas y abogadas que creen que la Constitución y las leyes se aplican a rajatabla y que los jueces no tienen que tener ningún papel en la definición de su contenido o de las políticas públicas, en el otro extremo podríamos tener a abogados, déjame usar la palabra, muy activistas que le reconocen una gran flexibilidad al derecho y que permiten que los operadores tomen decisiones, digamos, con márgenes más amplios. A Jaime Cárdenas tendríamos que ponerlo en el segundo extremo. Entonces es muy paradójico que una persona convencida de los ideales y del proyecto del presidente López Obrador, con una filosofía jurídica que da enormes márgenes, ¿no? Que yo creo que es hasta problemático lo que de repente sostiene Cárdenas, el día que le trata de explicar al presidente de la República que no todo se vale, y que hay que seguir un mínimo de procedimientos, que hay que respetar mínimo los derechos y las garantías, el presidente de la República le termina diciendo, en palabras del propio Jaime Cárdenas, que es un formalista y que eso de los procedimientos y de las leyes y de las normas nada más son un estorbo. Ese creo que es el retrato perfecto del presidente López Obrador, ¿no? Su seguidor, convencido, o sea, digamos, con todos los elementos, uno diría, Jaime Cárdenas, y lo digo de verdad, creo que es de los cuadros jurídicos mejor formados de la Cuarta Transformación, que vaya les hace falta, no pudo soportar ese ímpetu que tiene el presidente López Obrador por desconocer la Constitución, la ley y los procedimientos, ¿no? Y eso sí creo que a lo que nos va apuntando, y ahí coincido con Marco, pues es ya un escenario donde el debilitamiento de las instituciones y de las leyes se debe en buena medida a que la señal que le está dando el presidente a todos sus subordinados es que le tienen que hacer como se pueda y que el único que interesa al presidente son los resultados y que si hay que violar la Constitución, la ley, los reglamentos y los derechos de las personas, hay que hacerlo porque pues a final de cuentas la voluntad presidencial es que se cumpla con cierto tipo de metas. Eso, Maite, a mí me parece que es muy, muy preocupante. Ya, olvídate en términos de los resultados, en términos de la vigencia del modelo democrático constitucional que creo que muchos aspiramos a tener, mantener y consolidar. Marco, en este punto, en el punto del combate a la corrupción, ¿qué papel están jugando los medios a pesar de las críticas del gobierno? O a lo mejor tal vez por eso se han incrementado las críticas del gobierno. Porque, y además no es nuevo, la estafa maestra fue en el sexenio pasado y también encueró a todos aquellos servidores públicos que violaban la ley y eran abiertamente corruptos. Por supuesto que los medios de comunicación representan un cuadro heterogéneo, diverso y sin duda también con niveles diferenciados de crítica. Buena parte de ellos han creído que todavía pueden tratar al actual presidente como trataron a los anteriores, que es ser parte del connubio y difundir el mismo discurso oficial, el respaldo y el apoyo, como lo han hecho desde hace muchos años, tanto medios electrónicos como medios impresos, pero día con día se topan con pared, con un presidente que no está dispuesto nada más que a escuchar aplausos
y reconocimientos a su labor. Él mismo ha señalado que la crítica que viene de los medios de comunicación tiene intereses inconfesables, neoliberales y todos los adjetivos a los que nos ha acostumbrado, y tiene como referente, eso lo vemos también día con día, a quienes disfrazados de periodistas le prodigan estos aplausos al presidente. Es triste, muy triste para los profesionales de la comunicación ver, por ejemplo, el papel que juega Lord Molécula. Así es como él se nombra, no es el caso mío en un sentido peyorativo, sino en ese escenario sistemático, permanente, ver a el representante de los medios públicos, Maite, cómo se convierte en un militante más, como lo ha hecho precisamente Genaro Villamil, y así en cada una de las áreas, en los medios de comunicación oficialistas, en los medios de comunicación públicos que se encuentran también con el gobierno. Notimex es otro ejemplo, y son pocos, eso es lo que veo, son pocos los medios de comunicación que con un trabajo asiduo, sistemático, van desentrañando medios de comunicación y colegas. Colegas, sí, periodistas. Te encuentras tú, y qué bueno que también especialistas como Gonzalo o como Javier, pero en verdad creo que el aluvión oficialista está apabullando, más aún cuando desde el propio poder presidencial, y esto naturalmente es una expresión, no quiero abusar de los términos, pero estoy seguro que es también una expresión de corrupción, cuando el presidente descalifica a los abajofirmantes, 650 de ellos, que reclaman un trato mejor, un intercambio de ideas, de respuestas. Simplemente respetuoso, claro. No tiene respuestas. Para seguir con el hilo de lo que decía Javier, hoy mismo el presidente de la República está pidiéndole a los ministros que más allá de la ley sean sensibles al reclamo popular. Y eso no vale la pena que les detalle todos los medios de comunicación que en estos momentos le están dando sus 8 columnas, sus notas más importantes, precisamente para, y ese es uno de los efectos terribles que puede ocurrir por este irresponsable manejo de los medios de comunicación, las personas, las audiencias, vean en efecto como secundario la propia ley y acompañen al presidente al pisoteo de la misma ley para instaurar esta suerte de expresiones populares, de hordas que con más enojo, en más de un sentido justificado, pero desmenuzando más, o digamos siendo más proclives a esta suerte de catarsis emocional que al imperio de la ley, estaríamos en presencia, sí, de un presidente que está convocando no solo a pisotear la ley, sino a depositar en el pueblo y su propia demagogia la posibilidad de aplicarla. Y eso es muy grave. Por eso decía al principio que no creo que sea similar a lo de los gobiernos anteriores, sino que estamos, lo he dicho desde hace 2 años, Maite, te consta, frente a un fenómeno, frente a una cosa mucho más complicada, como nos acaba de señalar ahorita Gonzalo. Cada uno de los programas del presidente de la República, o así lo sintetizaría yo a nivel periodístico, son más que programas sociales, programas clientelares, que en distintos países, en efecto, como en Venezuela, se han experimentado para ir logrando clientelas y en procesos electorales también poder cobrar. Imagínense ustedes, los maestros de esas clientelas, los que están participando en la verificación de esos programas sociales son, solo les cito un nombre, René Bejarano. Sí, no, mejor ahí la dejamos, tengo que hacer una pausa. Hacemos una pausa, regresamos, esto es A Fondo, estamos hablando de los compromisos del presidente de la República, 95 de los cuales, dice él, están cumplidos. Hay
aspecto que me parece preocupante, más bien dos aspectos que me parecen preocupantes, sobre todo por la trascendencia que tienen dentro del comportamiento de la sociedad. Cuando hablamos de seguridad y hablamos de economía, y cuando vemos la situación del país en materia de inseguridad y de falta de crecimiento, el presidente todavía no acaba de entender crecimiento, desarrollo, todo esto. Cuando hablamos de esto, nos damos cuenta que estamos violentando los derechos humanos fundamentales. Si no tengo seguridad, o sea, si no hay seguridad en el país, no tengo garantías de defensa de mi integridad, o sea, me limitan mis libertades. Si la economía está mal, también me limita mis libertades, me limita la dignidad, la falta de acceso al trabajo. Esto tiene connotaciones sociales graves de las que no hablamos, ¿no? A mí me gustaría una reflexión en este sentido. Empezamos contigo, Gonzalo Hernández Licona. Oye, déjame, si me permites un segundo regresar, muy breve, voy a ser breve. Por favor. Para remarcar un par de cosas que dijo Javier y Marco. El tema de Jaime Cárdenas, que hoy en los reportes de la mañanera parecería que el presidente claramente, se desnudó dijo, a ver, esa ley es para el hombre, para que le sirva al hombre, no el hombre para la ley. Y en ese sentido dijo, el hombre soy yo, o sea, en su interpretación, o sea, sí fue muy claro en decir, señores, las leyes, yo soy quien interpreta la justicia y las normas que son justas y las cuales no. O sea, el presidente nos dijo hoy con toda claridad, no sé si seguramente antes lo había dicho así, pero hoy fue clarísimo diciendo, la ley yo la interpreto y yo sé cuándo es justa y cuándo no. Me parece que eso es gravísimo, me parece que realmente, como decía Javier y Marco, sí estamos entrando a un terreno autoritario absoluto donde el presidente está interpretando lo que el pueblo quiere y él es el juez y sí me parece realmente terrible, ¿no? Y los secretarios, sí, claro. pues ahí están nada más como el chinito, o sea, ¿para qué queremos secretarios capaces, algunos de ellos, si van a hacer lo que el presidente quiere? Sí, o sea, eso me parece gravísimo, porque si lo digas con el tema económico, en parte, no solamente la crisis del COVID nos trajo un problema importante, el crecimiento económico se veía con broncas desde antes, ¿no? Cuando tú le quitas confianza a la iniciativa de las inversiones, Maite, en un país, cuando tú dices, mira, a quienes quieren hacer inversiones, chiquitos, medianos o grandes, y tú los tratas como que esa inversión privada siempre es corrupta y siempre es de malos y siempre es de ricos, le estás dando en la torre al crecimiento económico y no habrá forma, por más de tratado TEMEC nuevo, de recobrar la confianza para retomar un crecimiento económico que está de capa caída, ¿eh? Mm-hmm. Javier Martín Reyes, ¿tu comentario en este sentido? No, a ver, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que al presidente le cuesta muchísimo entender, ¿no?, que uno de los grandes triunfos de las revoluciones del siglo XVIII, ¿no?, a él que le gusta tanto hablar de los liberales y del siglo XIX, bueno, pues lo que habría que recordarles es que una de las grandes herencias, ¿no?, del constitucionalismo moderno es transitar del gobierno de los hombres al gobierno de las leyes, ¿no? Entonces, esto que decía bien Gonzalo, pues es muy sintomático. El presidente nos lo ha dicho desde el inicio de su administración. Cuando se contraponen por un lado la ley y la justicia, ¿qué nos ha dicho el presidente? Que tenemos que optar por la justicia. Y creo que más allá de los riesgos claramente autoritarios que eso tiene, a lo que se le olvida también el presidente de la República, ¿no?, y con eso termino esta intervención, Maite, es que las instituciones, ¿no?, tanto de la administración pública, es decir, sus secretarías, ¿no?, los servidores públicos que dependen de él, como los órganos
que tienen autonomía constitucional en sus muchas modalidades, no están ahí de adorno, ¿no? El presidente a veces parece que cuando habla de la burocracia y de los servidores y de los altos mandos, pues piensa que esos nada más son una serie ahí como de empleos, chambas, ¿no? De estructuras ahí burocráticas que se dedican a pagar salarios, y lo que no alcanza a ver, creo, es que esas instituciones son a final de cuentas una de las garantías que se necesitan para poder hacer efectivos los derechos. No podemos tener una política social coherente, bien articulada y efectiva si no tenemos instituciones que se encarguen precisamente de diseñar, de implementar, de evaluar y de ir mejorando estos programas, ¿no? Las autonomías, y yo creo que eso también es otra de las cosas que preocupan mucho. Hoy en día creo que están en peligro. Vimos riesgos muy grandes con lo que pasó en el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Por ejemplo, creo que terminamos en una situación bastante mejor de lo que parecía, por lo menos al principio, pero lo que hemos visto, ¿no? Es un desmantelamiento de esas herramientas que tiene el propio presidente y el Estado mexicano para poder garantizar derechos. Mientras el presidente de la República no entienda que no son adornos, que no son maquinarias costosas, sino que son herramientas para hacer efectivos esos derechos, mucho me temo que no vamos a tener, ya olvídate de cuarta transformación, pues no vamos a tener ni la provisión de los servicios más básicos en el país. Marco, seguridad y economía, ¿cómo lo ves? Digamos que en el primer año vale la pena resaltar los datos que iban cada una de las calificadoras mostrando su decreciente optimismo hasta de plano terminar pesimistas en la orden del crecimiento y luego hasta el final incluso del año de crecimiento. Llegamos a sí, en efecto, ya con una economía sumamente desalentada, acumulando aproximadamente por marzo, un mes después de haberse reconocido oficialmente el 28 de febrero el fenómeno de la pandemia en nuestro país, con la pérdida de poco más de 2 millones de empleos. Aquí me estaciono unos segundos nada más para señalar junto contigo, Maite, que eso significa vidas, que eso significa historias, personas que se han quedado sin trabajo y que escucharon del presidente a caballo de esos 2 años de administración la promesa de cubrir o generar esos 2 millones de empleos, y lo escucharon también, estoy seguro, cuando dijo que ya se habían recuperado hace aproximadamente 15 días 120,000 empleos y que poco a poco nos íbamos recuperando. Imagínense ustedes la enorme desproporción, la pérdida de empleos, las propias familias que en efecto son más necesitadas de apoyos y estos brindándoseles a través de las clientelas, de tal suerte que si a eso sumamos la retórica o la demagogia del presidente de la República en relación con que terminaron las masacres, eso dijo, cuando en efecto, a propósito de lo que tú decías, el esfuerzo periodístico muestra Reforma, que el periódico, que en efecto ha habido muchísimas en este mismo año, y el mismo día que lo dice el presidente, en el estado de Guanajuato también se genera una masacre matando a 5 personas en un lado y casi simultáneamente a otras 2 personas. De tal suerte que parece que el presidente dice una cosa y de inmediato la propia realidad muestra, con esto cierro esta intervención, en agosto como el mes más sangriento que haya habido en la historia de nuestro país en todos los terrenos que tienen que ver con la inseguridad y la violencia, los feminicidios, los homicidios y en general, en efecto, estos homicidios en masa, por decirlo de algún modo, mientras el presidente, que yo creo que es una de las estampas que no se nos va a olvidar, se ríe en la mañanera de quienes afirmamos que en efecto la inseguridad en el país ha sido creciente y con este enorme desempleo rayando incluso los niveles de angustia. Hay quien dice que estamos viviendo la dictadura de la palabra. El presidente llena de palabras todo para tratar de enmascarar la realidad, para tratar de ocultarla. ¿De verdad es factible enmascarar esta realidad y por cuánto tiempo, Gonzalo? A ver, aquí es no voy a prometer tardarme poquito, pero
Sí, el tema de las narrativas es un tema bien importante de las sociedades y los convencimientos, Maite. O sea, si algo, la verdad, no tuvieron los gobiernos previos y por eso en parte perdieron sus candidatos, es porque la narrativa y la palabra no era muy interesante y no era muy atractiva para muchos del electorado. Y sí lo fue la narrativa del observador, que vino a construir pues, un conjunto de ideas a partir de elementos que muchos eran ciertos. Había corrupción en México, había pobreza, había privilegios, había empresarios rapaces, había saqueadores, o sea, todo esto era cierto, pero por supuesto no era cierto absolutamente. No todos los funcionarios públicos éramos corruptos, no había privilegios de todos, los empresarios, no todos son rapaces, hay empresarios que tienen un capital chiquititito y están chambeando como todos, pero la narrativa fue importante. Entonces, lo que está pasando ahorita, Maite, desde mi punto de vista, es que esa narrativa sigue, por supuesto, siéndole útil al presidente. Él está aprovechando la palabra diaria, la palabra mañanera, el hecho de poner la agenda casi diario, la oposición sin mucha forma de narrar algo diferente. ¿No? Es decir, porque a ver, los que nos gusta mucho la estadística y podemos decirte, mira, los datos y los compromisos del presidente no se cumplen por esto y esto y esto y esto, y te puedo dar datos. Lo que pasa es que los datos no son una narrativa muy bonita para la gente. O sea, tenemos que armar una narrativa mucho más interesante y esa es la que el presidente todavía tiene. Evidentemente, yo creo, pienso que la gente pues eventualmente se va a dar cuenta que el bolsillo no tiene lana, como decía Marco. O sea, los 12 millones de empleos que se perdieron, de ocupaciones perdidas en mayo, ¿sí? Es gente que se quedó sin un centavo, es gente que se quedó sin un clavo, 12 millones de personas ocupadas. Cuando hablamos de crecimiento económico, regresando a las cifras, de posiblemente menos 12% de crecimiento, ese número es muy frío. Es mucho más claro pensar en los empleos perdidos que conllevan ese crecimiento que va cayendo. Y yo espero, digamos, que la gente, esté convencida con su bolsillo de que esto no está funcionando, que la corrupción ahí sigue, que la pobreza está aumentando, que el empleo está cayendo, pero eso hay que sumarle, la verdad, una narrativa para aglutinar todo y tener un contrapeso importante, interesante, atractivo, a la que todavía me parece el presidente tiene. Gracias. Javier, tu opinión en este... ¿no? Sí, gracias. Javier, tu opinión en este sentido, ¿qué pasa con la narrativa? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo va a aguantar? ¿Qué tanto puede ocultar esta realidad que se vuelve abrumadora en muchos casos? Sí, Maite, yo creo que coincido mucho con lo que dice Gonzalo. Yo creo que, habría que reconocer, que López Obrador ha sido un político muy bueno en términos de la construcción de su retórica y de sus narrativas, ¿no? Todo el tiempo que fue jefe de gobierno, después los 12 años que mediaron entre 2006 y 2018, que es cuando finalmente gana la presidencia de la República, él ciertamente ha tenido muchas ideas, fuerza, ¿no? Que ha repetido y que han terminado, creo que, de convencer a una enorme mayoría de las y los mexicanos, ¿no? Ahora, lo cierto es que siempre la retórica tiene límites y creo que lo que nos demuestran los estudios comparados es que a final de cuentas la gente, ¿no? Responde quizá con diferentes velocidades, quizá con diferente magnitud, pero a final de cuentas lo que le importa a las personas pues son las condiciones reales y materiales, ¿no? Yo creo que hoy en día, más allá de la retórica, en muchísimos estados es patente que la crisis de seguridad no solo continúa, sino que incluso los números y los homicidios y los delitos continúan a la alza. Y eso es algo que vive la gente común y corriente. Lo que ya apuntaba Gonzalo, o sea, la pérdida de empleo no es un número, esos son
millones de personas que van a ser afectadas o porque perdieron un empleo o porque dependían en buena medida de ese tipo de ingresos. Y ese es un dato real que la gente siente en su día a día. Las personas infectadas por COVID, las personas que desgraciadamente han fallecido, no son solo un número, son realidades que afectan directamente a las familias. Y a la gente, pues digo, el presidente les podrá decir muchas cosas en la mañanera, pero ahí están las realidades y ahí están los datos. Sabemos que el gobierno ha limitado de manera muy significativa el acceso, por ejemplo, a las camas de terapia intensiva y a los respiradores en los hospitales públicos, y por eso hay diferencias dramáticas, ¿no?, en la tasa de mortalidad que observamos en los hospitales privados o en los de la Sedena o de la Marina, y después los que observamos en el IMSS o en el ISSSTE. Y esas son cosas que la gente ve y que sabe. Cuando a un familiar le niegan el acceso, ¿no?, o no le hacen una prueba de COVID, la mandan a su casa y por falta de tratamiento médico fallece. Eso es algo que no se le va a olvidar a las personas. Yo creo que es tan dura la crisis que viene que vamos a ver eso, pero yo también coincidiría con Gonzalo en que falta que haya una oposición creíble, que articule respuestas también creíbles frente a esta manera de actuar de la administración. Breve, Marco, retórica de los hechos. ¿Cómo ves esta dictadura de la palabra que quiere implantar? No soy optimista. Existen distintos momentos históricos en nuestro propio país y en distintos otros países que han tenido gobiernos autoritarios, populistas o de plano tiránicos, tanto en América como en Europa, y las condiciones económicas o de vida cotidiana no han sido desafortunadamente determinantes, aunque naturalmente también en sociedades contemporáneas que son complejas, ha habido, por supuesto, también movilizaciones, etcétera, etcétera, pero en procesos electorales o con movilizaciones de una gran dimensión, no lo veo en el país. Y no lo veo en el país porque podríamos citar ahorita 10, 15 datos que estremecerían a cualquier, mente razonable, y que sin embargo no está ocurriendo en nuestro país. Lo que señalaba hace unos momentos Gonzalo es una de ellas. La ley soy yo, dijo casi con todas sus letras Andrés Manuel López Obrador, sería para conmover a cualquier país con una cultura mínimamente democrática, o las situaciones económicas y políticas que está teniendo y viviendo, que más bien están articulando una oposición que a mí en lo personal me espanta, solo lo digo de pasada, se llama Frena, y que igualmente está impulsando emociones y detritus de orden religioso incluso. De tal suerte que creo que el discurso de Andrés Manuel López Obrador se afianza desafortunadamente no solo en la necesidad de compararlo con los hechos, sino en la enorme necesidad de creer. Y en la sociedad mexicana existe esa enorme necesidad de creer, de creencia. Ha suscitado Andrés Manuel enormes, al mexicano más esperanzas, enojado y también resentido, esperanzado con que las cosas cambien. Y en esa tesitura es como ha podido lograr el fenómeno de romper a la propia sociedad y el intercambio público cuando él mismo lo genera con quienes no piensan como él, de tal suerte que no soy por el momento optimista. Bien, tengo que hacer una pausa y regreso para una conclusión de 1 minutito para cada uno de ustedes. Acompáñenos, por favor, estamos en A Fondo. Continuamos aquí en A Fondo. Compromisos son palabrería. ¿Cómo lo interpretamos? Una conclusión en 30 segundos. Marco Levario, empiezo contigo. Nuestra democracia se encuentra amenazada. Creo que el discurso del presidente, en efecto, contradice sistemáticamente a la realidad. Nuestras libertades también se encuentran amenazadas. No hay, y el gobierno cada vez más está cerrando los insumos para poder tener o demostrar un análisis que en efecto exhiba la tragedia, porque eso es, o ese sería mi resumen, una tragedia la que está viviendo el país. Javier Martín Reyes, por favor. Yo agregaría que frente a este escenario, que yo creo que hoy es una realidad, hoy que no quiera ver
que en efecto desde el poder hay un ataque deliberado a las instituciones, a la prensa crítica, a quienes piensan diferente, ¿no? Del presidente realmente porque no quiere ver la evidencia que está sobre la mesa, y creo que realmente, ¿no? La gran batalla que tendremos que ver, pues no solo en términos electorales, sino en términos sociales y políticos, es defender a esas instituciones, ¿no? Que hacen posible la democracia, ¿no? Creo que los malos gobiernos, ¿no? Se tienen que ir por la vía democrática, pero sí tenemos que estar muy pendientes que desde el poder no se debilite ni a las instituciones electorales, ni a la prensa crítica, ni a los contrapesos como el Poder Judicial de la Federación y las autonomías constitucionales. Yo creo que esa tendría que ser realmente, Maite, la agenda de una sociedad que aspira a ser democrática, como creo que la mexicana lo es. Gonzalo Hernández Licón. A ver, yo creo que una democracia implica que el ciudadano evalúe de manera crítica al presidente, al gobierno a cada rato. Entonces yo creo que si uno evalúa, uno debería evaluar los compromisos de campaña, si se cumplieron o no. No tiene que estar cumplido por parte del gobierno, tiene que ser una visión ciudadana de ver si se cumplieron. Y no solamente eso, Bainde, sino ver que aunque eso se cumplan, va a ser difícil que en México acabe la corrupción, el desempleo, la falta de crecimiento y la pobreza. Uno requiere más que palabras para solucionar los graves problemas del país. Agradezco enormemente su participación, ha sido muy enriquecedora y sobre todo tomar en cuenta que todo lo que está ocurriendo atenta contra nuestras libertades, hasta dónde estamos dispuestos a ceder nuestras libertades. Muchísimas gracias, y esto fue A Fondo, y lo invito a que se quede con la señal TVC. Vamos a...